Bueno, hoy estamos 5 de junio, como dije anteriormente. Es momento de, de recordar la, la advertencia del Ministerio de Educación, que algunos dicen amenaza y no es ninguna amenaza, es lo que está establecido en el calendario escolar. Y ahí está, donde está claro que en el mes de junio hay 21 días de labores, 16 de labor docente y 5 para la parte de trabajo docente. Y ante la advertencia, ante la advertencia del Ministerio de Educación, bueno, la ADP ha respondido y ha dicho que ese es el calendario escolar y que el comité ejecutivo no ha no ha emitido ninguna circular violando ese calendario. Es decir, que la ADP, su comité ejecutivo, dice que sí, que ese es el calendario escolar que hay que cumplir. Y no hay que estar buscándose tampoco problemas sin necesidades. Yo creo que la ADP, cuando tenga que suspender la docencia por una actividad, bueno, la suspende y punto. Eso ha sido la tradición del ADP. Y si no le escuchan por el diálogo, entonces, por eso es el grito de guerra de ADP de otra vez en la calle ADP. Bueno, pero ¿qué es lo que es la historia del sindicato? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, que el sindicato se cansa en muchísimas ocasiones sobre algunos aspectos de dialogar y dialogar y nunca le dan respuesta positiva. Al nunca darle respuesta positiva en medio del diálogo, entonces van a las escarpadas montañas de Quisqueya, y cuando llegan a las escarpadas montañas de Quisqueya, que entonces que se arma, como decimos nosotros los dominicanos, el revolú, entonces vienen las contradicciones, las críticas, el apoyo a las demandas del sindicato. Lo he dicho en muchísimas ocasiones. Óigalo, ningún gobierno al ADP casi nunca le ha regalado nada. Todo lo que tienen los maestros lo han conseguido por su sindicato y no sentado en la mesa del diálogo, sino en las escarpadas montañas de Quisqueya. Ha sido así todo el tiempo. Mire, ustedes saben que yo he dicho aquí y mantenía mi teoría de que el ADP solamente luchaba por los activos y que nunca se recordaba de los jubilados, aunque estaba en todos los pliegos reivindicativos. Y aunque las autoridades se comprometían siempre a, a tratar de resolver la situación de los maestros jubilados y pensionados, yo decía, desde que le daban los 2 centavos y la mota a los activos, la ADP levantaba la lucha, se olvidaba de los jubilados y los pensionados. Pues mire, como el sindicato ahora se ha enfocado en la lucha por los jubilados y los pensionados, piquete frente a los distritos, piquete frente a la gobernación, piquete frente al Ministerio de Educación y el último frente al que iba a ser al Palacio Presidencial. Bueno, Aura del Jueves dio la noticia de primicia en este programa, donde decía que la Asociación Dominicana de Profesores, su comité ejecutivo, había sido invitado, ¿verdad?, que iba a ser recibido por el presidente en el Palacio el día 20, martes 20 de este mes. Pero usted sabe muy bien que antes de el jueves, antes de la protesta, el ministro convocó a la ADP y le hizo una oferta para los jubilados y pensionados, que no es lo más idóneo, pero ya hay una oferta. La ADP la rechazó porque era excluyente. Y era excluyente porque más de 13,000 jubilados y pensionados quedaban fuera.
Y el ADP continuaba sus preparativos para su próximo paso, que era la protesta frente al Palacio. Bueno, el presidente la convoca, se suspenden las actividades. Pues si el presidente te convocó, hay que ir a dialogar con el presidente, porque hasta en las guerras se suspenden los bombardeos y los tiroteos para ir a la mesa del diálogo. Eso es correcto. Ahora bien, ¿qué dicen los periódicos? La mayoría. Tras paro de ADP, presidente la convoca a Palacio. No, es que ese no debe ser el titular. El titular debió ser: ¿por qué el presidente no las convocó antes de los paros? Porque el presidente es quien había faltado su palabra. Porque hace más de 3 o 4 meses que el presidente le dijo al ADP que le iba a contestar en 15 días, le iba a contestar sobre la propuesta que le había hecho o la demanda que le había hecho el sindicato para beneficiar a los maestros jubilados y pensionados. ¿Y cuál fue la propuesta que le hizo le hizo la ADP al presidente? Bueno, que los jubilados y los pensionados tuvieran un salario mínimo ningún jubilado debe ganar un salario menos de 50,000 pesos, y los que ganaban más de ahí que recibieran un aumento de un 20%. Eso fue lo que la ADP solicitó. Ahora, el presidente dijo que le iba a contestar. El presidente no le contestó. Yo no escuché a nadie de los periódicos, ni la misma ADP, recordar que los paros lo decían entre veces, pero no le ponían como tenían que ponerle el énfasis. Decir, no, es que ya nosotros hemos ido a todas las instancias y el presidente nos ha dejado esperando. Fue la pregunta que yo le hice a don Lorenzo Guadamú en la entrevista que estuvimos en Hablan los Educadores junto a la doctora Jacqueline Malagón. Doctor Lorenzo Guadamú, desde Costa Rica. Entonces yo le preguntaba, pero ¿por qué es que los ministros, los gobiernos abandonan la mesa del diálogo o no responden en la mesa del diálogo, y cuando la ADP se monta en la escarpada montaña de Quisqueya, entonces les responden? ¿Por qué no les responden cuando están en la mesa del diálogo? Y así evitan los paros. Y él dijo, ¿por qué no saben gobernar? Y cuando dijo que no saben gobernar, no es para esto, sino para los gobiernos. Porque él decía que la ADP tenía que variar el método. Bueno, pero tú varías el método cuando no te da resultados. Quien tiene que variar el método, su método, son las autoridades. Cuando digo las autoridades, no de este gobierno, no, de todos los gobiernos de los pasados también, debieron de variarla. Y o sea, el gobierno presente, siempre el gobierno presente, debe ver el historial. Debe ver el historial, cómo le respondo para resolver tal situación. Porque la ADP siempre está en la mesa del diálogo primero, pero no le responde. Miren cuántos años tiene la ADP, que esa debe ser su próxima meta, luchando por un seguro médico digno para el maestro, que se fortalezca su seguro médico, que su seguro médico sea igual que el SENASA, donde el carnet de SENASA es recibido en el último rincón del país, donde haya un centro médico hospitalario, que es una de las falencias que tiene el seguro médico, el SENMA, que en muchísimas localidades donde hay centros médicos no los reciben. Y entonces los maestros afiliados al SEGMA tienen que recorrer, en muchísimos casos, larga distancia para poder recibir la asistencia médica. Eso se ha cansado la ADP de solicitarlo. Eso nadie se lo ha respondido. Nadie ha dicho nada. Pero cuando la ADP ponga en primer nivel que su nueva lucha sea por un seguro médico fuerte que responda a las necesidades del magisterio, ustedes verán que van a decir de nuevo
que el ADP y los maestros lo que no quieren es dar clase. Eso es lo que van a decir de nuevo. Sin embargo, tiene años en la mesa del diálogo solicitando que así como los hospitales, los otros hospitales que atienden a empleados públicos, le dan una subvención, como los reciben los hospitales de los militares, como los reciben los otros hospitales, que también esa subvención se le entregue al SEGMA, no se le entregan. ¿Usted se da cuenta? Para mejoría de esos hospitales y para la mejoría de la área de SEGMA, pero nadie dice nada. Cuando otra vez, ADP en la calle otra vez, entonces comienzan a decir que ahí están los maestros otra vez para no dar clase. Pero los que dicen eso tienen un buen seguro médico, tienen su buen seguro médico, ellos que van a cualquier sitio y le cubre de todo, mientras los maestros tienen que recorrer larga distancia para poder recibir su asistencia médica. Ya don Luis está ahí sobre el concurso, se ha convocado, no ha iniciado bien y ya desde diferentes puntos del país me están diciendo las fallas del concurso. Solamente voy a decir una hoy para luego seguirla diciendo las otras. En el distrito 0505 de Sabana de la Mar dice que no hay plaza vacantes para maestros del nivel primario. Y ellos se preguntan, ¿y los 32 contratados que hay? No son 32 plazas, para poner el primer ejemplo, porque siguen otra vez con su falencia de 30 puntos para la entrevista. Todo el mundo sabe que eso es algo para luego hacer lo que quieran. Los 30 puntos de la entrevista que tienen nuevamente para los docentes, para hacer lo mismo que hicieron con los 40 de la entrevista para los técnicos. Pregunten qué fue que hicieron con los 40 puntos de la entrevista para los técnicos. Buenos días, don Luis. ¿Cómo está usted? Prenda su micrófono, que no se escucha. No lo escucho, don Luis. Don Luis, no lo escucho, su micrófono. No tiene audio, don Luis. Prenda su micrófono. O suba. Ay, mire, no es que lo prenda, parece que está abajo. Súbale el volumen a su micrófono. Ya. Ahí sí. Y ahora. Sí, ahora lo escucho. Adelante. Ahora lo escucho. Bueno, decía que buenos días, legendario maestro Julio Batista. Buenos días a todo nuestro público de Despertando el Magisterio Nacional, de acá de República Dominicana y de allá del mundo. Bueno, del mundo es este programa y hablan los educadores. Ya yo vi un testimonio de alguien que en un escenario me decía, pero este es un programa internacional, porque hace entrevistas de figuras internacionales. Se refería a Lorenzo Guadamuz y a dos personajes más. Bueno, que sea así, importante. Este es un mundo conectado, interconectado y globalmente virtual y presencial de alguna manera también. Bueno, vamos a comenzar. Entró el mes de junio y el mes de junio es el mes del maestro, es el mes del regocijo magisterial. Bueno, fue la gestión de educación, en la gestión de la ministra Alejandrina Germán, que se instauró el mes del regocijo magisterial. Fue el periodo del año 2004, 2008, ¿verdad? Bueno, después se conoció, se le dio otra condición de mes de la excelencia magisterial, pero siempre regocijo magisterial, que fue el concepto integral, un concepto muy pedagógico, un concepto que tocaba todas las fibras de los sectores del magisterio nacional. Bueno, en ese concepto es necesario llamar a todo el magisterio nacional en el momento que hay un cuestionamiento, como usted lo ha hecho varias veces y ha explicado, esos cuestionamientos que se levantan contra la Asociación Dominicana de Profesores,
Pueden haber críticas, claro que sí, le dije yo a la gente, pero vivimos en democracia, la gente, pero siempre las críticas hay que hacerlas en el marco de la racionalidad, ¿no? De la objetividad, que sean, eh, eh, que sean comprobables, palpables, reales. Bueno, de eso usted ha hablado mucho y ahí me limito a decir. Lo que quiero decir es que hay que levantar la bandera de de reconocimiento a los maestros en todo lo que son. Yo le decía que históricamente, desde el punto de vista de clase, todos los problemas que tiene la educación son los maestros generalmente. Bueno, ok. El día 2, viernes de pasado, fue un día en que, en términos de efemérides patrias, ustedes saben que, bueno, comenzamos con el 30 de mayo, la conmemoración del ajusticiamiento del tirano, que fue una actividad que tuvo varios momentos. Ya yo me referí creo que a varios momentos en otro programa. Bueno, voy a destacar acá un panel interesantísimo que se efectuó en el Archivo General de la Nación, donde estuvieron tres figuras: Bernardo Vega, estuvo uno de los grandes también que abarca la historia, el director de la Academia de Historia, Juan Daniel Balcácer, y estuvo José del Castillo. Los tres son interesantísimos, bueno, y abarcaron, el tema fue, es verdad que quien derrocó a Trujillo fueron los norteamericanos. Bueno, de esos aportaron muchas informaciones, cuál era su preocupación, cuál era su actitud, el papel de los embajadores, el papel de los presidentes norteamericanos. Conclusión, no, ellos influyeron, le interesaba en parte, pero fue una acción dominicana. Naturalmente, el contexto internacional juega un papel interesante, porque el derrocamiento a Trujillo se produjo con aires de libertad, derrocamientos de dictadura, la de Pérez Jiménez en Venezuela, Rojas Pinilla en Colombia, Batista en Cuba, etcétera, etcétera. Siempre debe haber un ambiente, así fue, pero fue desde el punto de vista nacionalista, desde el punto de vista dominicano, fue dominicano. De eso hablaríamos en un momento, no tendremos mucho tiempo. El viernes día 2 bueno, efectuamos el acto. Cuando digo efectuamos, nos referimos a la Federación de Fundaciones Patrióticas y la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, que representa el Estado, son las que participan en estos actos. Y naturalmente los familiares que forman parte de las federaciones patrióticas, familiares de los héroes. Bueno, ahí conmemoramos el gran homenaje al teniente Amado García Guerrero, el más joven de los héroes que participó en la conjura de la noche martes, aquel martes noche de 9 a 10 de la noche del 30 de mayo. Bueno, y ahí en ese lugar donde fuimos a rendir homenaje, es en la avenida San Martín, casi esquina Kennedy en la mitad, después casi esquina, o sea, Alejandro Ibarra, ¿verdad? Una calle del sector, eso pertenece a Villa Consuelo, ahí Villa Consuelo, un poco la franja que limita ya el extremo, ¿no? De Villa Consuelo. Bueno, y entonces en ese acto se recordó a propósito de que el teniente García Guerrero fue asesinado en la casa de su tía, que estaba en ese lugar. Él se fue a esconder ahí. 2 días después, bueno, ya ustedes saben, pero él peleó como un gigante, porque murieron 3 de las guardias del ejército que vino a enfrentarlo, de la corte trujillista. Bueno, de ahí toda una historia de cómo ellos se dieron cuenta que él estaba ahí en esa casa, porque el tirano tenía control de todo y fue una determinada movilidad de una información
por el hecho de que la señora hizo una compra especial, la tía, ¿no? Que era una señora pobre, donde él fue a cobijarse. Bueno, ese hecho, y participaron todas las fundaciones patrióticas en ese acto a las 10 de la mañana. El presidente de la comisión, Juan Pablo Uribe, todos nosotros, los familiares del teniente Amado García Guerrero. Y ahí hay una plaza donde hay una bandera. Nosotros invitamos, decíamos, una propuesta de nosotros en ese acto, que había que visibilizar más ese monumento, porque la gente es un monumento un poco estrecho y le llega casi a una curva, y la gente no se da cuenta que aquí hay un héroe, que ese es un monumento, uno de los héroes que nos dieron la libertad contra aquella fea tiranía de 31 años. Entonces nosotros planteamos que ahí al presidente de la comisión que se hiciera algo, que se levantara un letrero, algo que visibilizara grande, que pusiera la fotografía. Aquí está el monumento al teniente Amado García Guerrero, o se levantara una pequeña, le decía yo, un pequeño muro, etcétera. La información es que hay que visibilizar la estatua del teniente Amado García Guerrero. Hay que recordar la historia. Le decía yo, la historia no puede estar, sobre todo en este presente tan convulso de tanta inversión de valores. La historia no puede morir. Y si olvidamos la historia, olvidamos entonces la posibilidad de mantener en el presente los fueros fundamentales que nos dieron los grandes hombres, desde Juan Pablo Duarte, fundador de la República, hasta el presente. Entonces, no se puede olvidar la historia y no podemos permitir que estos hechos pasen por debajo de la mesa, como pasan generalmente porque participamos un puñado reducido de gente interesada en el acto. Bueno, los que estamos somos interesados porque nos interesa reproducir la historia, dar a conocer, recordar los héroes y ponerlos en el contexto del presente, etcétera, etcétera. Bueno, voy rápidamente. El domingo fuimos a otro acto también de recordación a los héroes. Nos fuimos a la avenida Bolívar. Bolívar ahí casi esquina Julio Verne. Ese es el sector de, eso es Ciudad Nueva, se le dice Ciudad Nueva, Gascue, etcétera. Es Gascue más que Ciudad Nueva. Gascue, Ciudad Nueva, es Gascue. Bueno, ahí cayeron el día 4, después del 30 de mayo, 4 días después, asesinado 2 héroes, el general Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza. Ustedes van a ver, van a observar en esa avenida Bolívar, ese sí está visible, en la Bolívar sí hay una visibilidad, que todo el mundo ve esos 2 héroes, esas 2 estatuas, o esos 2 bustos con la bandera dominicana. Ahí está, se ve la bandera dominicana de manera permanente. Casi eso es un poco frente a Telemicro, casi en la esquina, ¿verdad? En la avenida Bolívar, en el inicio de la avenida Bolívar. Eso fue el domingo a las 10 de la mañana, ayer, ¿no? Y entonces ahí fuimos los mismos sectores para destacar el heroísmo, la labor de estos 2 héroes que estaban escondidos en un edificio frente a ese lugar, porque el monumento se hace en ese lugar, porque ahí cayeron combatiendo, estaban estos 2 héroes grandes, ¿verdad? Antonio de la Maza, de Moca, de Moca cayeron, los de la Maza 5 héroes, 5. Bueno, y en este acto que se efectuó acá, donde hablan los familiares, la Comisión Permanente de Efemérides Patria, y habla el presidente de la fundación que lleva el nombre de Héroes del 30 de Mayo, Fundación 30 de Mayo se llama. La preside el hijo de Huáscar Tejeda. Huáscar Tejeda murió en la Hacienda María, fueron los que murieron el 18 de noviembre. Eso fue en Nigua, San Cristóbal, donde
fueron acribillados por el hijo del tirano, Ramfis, antes de irse de acá del país, porque él se fue, tuvo que salir corriendo. Y el pueblo estaba en las calles. 6 meses después de que ajusticiaron al tirano, el pueblo estaba en las calles. Bueno, Huáscar Tejeda, el hijo de Huáscar Tejeda, que por cierto, una amiga nuestra, doña Lindín, viuda Tejeda, amiga nuestra, llegó a ir al ministerio numerosas veces, que murió ahora en abril. Murió, hubo un reconocimiento especial a doña Lindín, así la conocimos, viuda Tejeda, que, bueno, fue, bueno, ahí me pone el director, a don Pedro Mir. Bueno, conmemoramos el viernes el cumpleaños de Pedro Mir, 110 cumpleaños de don Pedro Mir. Eso fue en la Biblioteca Nacional. Bueno, Pedro Mir fue uno de los patriotas que aquí en la República Dominicana luchó por la libertad. Uno de los grandes que inspiró al país por su poesía social. De ahí que Pedro Mir, la biblioteca Pedro Mir fue una propuesta de nosotros en el gobierno de Leonel. Se debatían 2 nombres. Juan poeta nacional, ¿verdad, don Luis? ¿Eh? El poeta nacional, Pedro Mir. Poeta nacional, claro que sí, gracias por destacarlo. El poeta nacional, fue su poesía social y fue Juan Bosch. Habían varios candidatos, estaba don Manuel del Cabral, que es excelente, tremendo, la poesía negroide. Pero Pedro Mir era el que encajaba en ese momento de lucha social. Su poesía estaba de cara al país, a la lucha, y fue Juan Bosch quien levantó la bandera para que el Congreso le diera la condición de poeta nacional. Bueno, yo cuando voy a la universidad le indico a los muchachos y hablamos y lo pongo con un trabajo sobre por qué Pedro Mir. Bueno, continúo entonces. Yo sé que estoy contra el tiempo ya, pero brevemente quiero referirme. Habrá un acto especial a propósito, ¿verdad? Me quedo en ese tema ya. Bueno, no, hoy es Día del Medio Ambiente, se me quedaba destacar. Ayer hubo una manifestación extraordinaria frente al Palacio Nacional de todos los ambientalistas, federaciones, asociaciones, grupos, etcétera, etcétera, frente al Palacio Nacional. El tema del derrumbamiento, si se puede decir así, del ministerio, del papel y error del Ministerio de Medio Ambiente frente a lo que ha sido la situación de la deforestación, las granjeras, los problemas, el problema de las minas, los problemas diversos del medio ambiente han estado al rojo vivo, al orden del día en todo el país. Bueno, hubo una manifestación terrible ayer. Qué bueno. Qué bueno que sí, vi la ADP incluso que estaba convocando a sus dirigentes para que participaran en esa protesta frente al Palacio. Yo creo que sí, que ese es uno de los temas que tenemos que tratar a fondo, ¿verdad? Porque no podemos destruir, ¿verdad?, el hábitat donde uno vive. Si usted destruye su hábitat, entonces ¿dónde va a vivir? Y eso es lo que está pasando con el medio ambiente, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Bueno, ese es el tema. Es un tema fundamental. El cambio climático, todas estas situaciones que se están. Mire ese calor horrible de ayer. Exacto. Horrible de ayer. Gracias por su participación. Que ya tenemos. Iba a hablar del 14 de junio, pero bueno, venderé la otra semana. La otra semana tenemos tiempo para ello, así es que. La programación que tenemos para esa fecha. Así que buenos días. Buen día, don Luis. Gracias por su participación. Mucha salud, mucha paz. Amén. Bien. Estaba don Luis de León con sus efemérides. Y bueno, entonces vamos esta parte de este programa que la repetimos, hablan los educadores en la noche, por eso vamos a hacer una especie de esta presentación para poder que encaje bien